Bueno, habíamos visto que a partir de la construcción o la elaboración más bien de los estados finales de la contabilidad, nosotros podíamos obtener información súper relevante referida precisamente a la realidad económica y financiera que tiene una empresa y poder medirla. Eso hace finalmente los estados finales de la contabilidad, los libros finales también se les denomina, los balances, que es precisamente mostrar cómo fue la ejecución económica y financiera de de una empresa, de de una entidad durante un periodo de tiempo que puede ser, que es por lo general un año. Ahora, lo importante es, más allá de las razones financieras que vamos a aprovechar de repasar acá, es precisamente conocer de dónde nace de dónde se construye este estado de situación financiera. Como lo vimos anteriormente en otras clases, quiero reforzarlo porque es pregunta de la prueba, es una de las, el ejercicio que habrá en la prueba es realice el estado final de acuerdo a ciertas cuentas, como lo vieron en la ayudantía, como lo hemos visto también en la última clase anterior de estas de razones financieras. Cuando nosotros desarrollamos la contabilidad a partir del libro diario, ¿se recuerdan? El registro de hechos económicos que ocurran día a día, para posteriormente, una vez correctamente registrados estos hechos económicos, se hacía el libro mayor. Y el libro mayor no era más ni nada menos que la suma o los saldos de las cuentas que intervinieron en el registro del libro diario. El libro mayor vendría siendo un resumen por cuenta que se utilizaron en el ejercicio, de manera de poder saber si qué movimientos tuvo, qué saldo final tuvo esa cuenta en particular. Y a partir eh, de esos saldos, al final de un año, por ejemplo, el saldo total del libro mayor nos permitiría a nosotros conocer la realidad económica y financiera. ¿Cómo? A través de lo que se denomina el estado final de la situación financiera. Anteriormente se le denominaba hacer el balance final, el balance general. Aún se utiliza esa palabra y hacer el balance significa saber cómo nos fue, pensando siempre en el principio de la ecuación contable, que los activos siempre van a mantenerse igual a lo que son los pasivos más el patrimonio. Si aumentan toda la cantidad de pasivos durante un año, también hubo movimiento o dentro de los mismos activos o en el área de los pasivos o en el área del patrimonio. También necesito información que obtengo de estos saldos finales, de las cuentas de saldos finales, y con la elaboración de un libro que me va a servir, que va a ser el libro de estado de resultados, en donde voy a conocer los ingresos que obtuve versus los gastos o costos de operación de una entidad en un periodo sistematizado, organizado, que me va a arrojar si yo en ese ejercicio obtuve pérdida o bien obtuve utilidad. Y eso también se ve reflejado en este estado final de la contabilidad. Hay otros libros u otros anexos que se puede preparar a través de la contabilidad del proceso contable, aparte del estado final y aparte del estado de resultado, que pueden ser optativos,
como por ejemplo lo es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, recordemos que nos va a mostrar la capacidad o la, sí, la capacidad de generar efectivo de una entidad y hacer, obviamente, eh, frente a las obligaciones que están sobre. Entonces, con estos tres, más las notas explicativas o revelaciones, más un libro también que podemos denominar en el cambio de los patrimonios, podemos construir estados finales de la contabilidad. Y una vez que construimos este estado final y que queda cuadrado y está bien elaborado, yo ahí recién puedo empezar a mirarlo desde la perspectiva de lo que nos convoca esta clase, que son las razones financieras. ¿Por qué? Porque estas razones financieras van a ser una serie de indicadores que se utilizan en el mundo de las finanzas. Incluso más de alguno de ustedes podrá generar sus propios indicadores en la realidad que les corresponda conocer desde la perspectiva de las finanzas públicas, en las organizaciones en las cuales futuramente se puedan desempeñar, si es que no se están desempeñando actualmente. Pero esto está enfocado a razones financieras del mundo privado, principalmente donde nace las finanzas. Hay indicadores, sí, hay indicadores que podemos elaborar, sería una bonita tarea y labor generarlos desde las finanzas públicas, pero no es motivo de esta asignatura. Pero sí los insto para el próximo ramo que lo puedan generar o hacer o conocer. ¿Qué nos permiten hacer las razones financieras principalmente, aparte de medir y cuantificar la realidad económica y financiera de una entidad? Es que después de medir, yo puedo comparar y hacer distintas comparaciones entre distintos periodos contables o económicos. Y así, por ejemplo, poder hacer gestiones y proyecciones también, tanto a corto, mediano y a largo plazo, evaluar cómo fue el resultado de la gestión y debido a ese resultado poder tomar resultados, poder tomar, perdón, medidas correctivas para corregir lo malo o también de reforzamiento para continuar haciendo lo que se ha hecho bien. No sé si hay alguna duda o consulta, se escucha bien, alguien que me dé un like, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Muchísimas gracias. Ya sé, porque la Profe, pantalla se ve bien también, ¿no? Sí, me imagino que sí. profe, Yo los cálculos de las razones financieras también van a entrar en la prueba, ¿verdad? me parece, no lo, mira, todavía no he hecho la prueba, pero eventualmente si son algunos, puede ser unos sencillos, algunos fáciles, porque el fuerte de la prueba como ejercicio va a ser el construir con el saldo de las cuentas, como voy a explicar más adelante, repasando rápidamente razones financieras, vamos a irnos al ejercicio propiamente tal, de construir ese estado final. Si queda tiempo y si veo que es muy complejo, no van ejercicio de razones financieras, sino que netamente eh, es que estoy pensando porque si lo hacen mal, también no podrían calcular bien las razones financieras. Pensando si se equivocan en un número, dan vuelta a un número, etcétera, las razones financieras en cuanto tal estarían malas, porque nacen de algo que no está correcto. Y si está correcto, les va bien. Pero evitar esa complejidad yo preferiría hacerlo más bien desde el punto de vista teórico de qué es una razón financiera, para qué se usa, cómo se usa. Pero todavía no lo defino. Uh, eso. Bueno, volviendo al tema, entonces. Las razones financieras que vimos fueron las razones de liquidez, que van a medir la capacidad de liquidez, su nombre lo dice, de hacer efectivo los activos.
razones de endeudamiento, viendo desde la perspectiva de la deuda, de los pasivos, desde dónde provienen, quién es, qué parte de cómo financié esta compra de activos, por ejemplo. Razones de rentabilidad que netamente tienen que ver cómo me fue bien, me fue mal, tuve rentabilidad, no tuve rentabilidad. Este instrumento es súper importante porque principalmente lo van a ocupar los inversores. Y si algunos de ustedes se dedican a evaluación de proyectos, también lo van a tener que utilizar porque muestra la rentabilidad de un proyecto, eventualmente. Hay otros modelos mucho más modernos también, el KAPM, Capital Assessed Project Management, algo así, no me acuerdo muy bien, que mide el riesgo de un proyecto y que ocupa mucha información contable de una entidad, entre otros. Y razones de cobertura, como estuvimos mirando y que vamos a repasar acá. ¿Cuáles son estas? La liquidez. La liquidez vamos a revisar principalmente el capital neto del trabajo, que es la diferencia entre activos corrientes y el pasivo corriente. Mientras más grandes los activos corrientes, la salud financiera de esta entidad va a ser mucho mejor para enfrentar obligaciones en un corto plazo. ¿Qué significa que sea un activo corriente? Bueno, vamos a agrupar todos aquellos activos que, cuya liquidez pueda lograrse en un plazo menor a un año. Recordemos cuando revisamos, por ejemplo, el casillero de efectivo y equivalente al efectivo, que estaba obviamente la cuenta de caja, la cuenta banco, alguno de depósito a plazo, por ejemplo, pero ojo, menor a 90 días. Por eso iba una sigla ahí. Porque aquellos que siguen siendo activos corrientes, pero ya no equivalentes del efectivo, sino que van a tener otra denominación, como por ejemplo instrumentos de inversión u otra denominación, pero pensando siempre en la liquidez. Entonces deja de ser ya equivalente del efectivo, pero sigue siendo un activo corriente. Lo mismo en el caso de los pasivos, si es súper obligador, esa palabra no existe, pero si es súper exigible su pago de la deuda en corto plazo, es corriente. Yo lo tengo que pagar en corto plazo, es un pasivo corriente. Bueno, y aquí que nos muestra el capital neto de trabajo. Es como cuando usted revisa cuánta plata tiene en la billetera, en su cuenta, y dice, ya, después de tener que pagar las deudas que tengo que pagar, la cuenta de la luz, el agua, etcétera, internet, ¿cuánto me queda de plata? Eso. Eso es como, como hacer, tengo tanto activo para responder a estas deudas. Si tengo más activo, eso es bueno. Si no, ojo ahí, hay que hacer una revisión de por qué tengo tanto pasivo o por qué no estoy generando la cantidad suficiente de activos como para poder enfrentar estas obligaciones. Pero más bien, como les expliqué también, es más fácil comparar entre periodos, cuando ocupamos estos indicadores, el índice de liquidez o el índice de solvencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo tipo de plata. Con el índice de liquidez o de solvencia, los activos corrientes y los pasivos corrientes se muestran como un cociente, 0,5, 0,90, ¿cierto? Y mientras más alto, más solvente la empresa. Pero cuando estamos en situaciones de inflación, es difícil comparar un peso o pesos, si es que no hago la deflación, no rescato el efecto IPC de esos montos, de los dineros, cuando, por ejemplo, mido activos corrientes menos pasivos corrientes, como es en el capital neto del trabajo. Por eso es importante saber, conocer qué instrumento puedo utilizar y cuál me es más útil
dependiendo del escenario en el cual yo esté, o hacer ambos. Pero, por ejemplo, para comparar entre periodos, de comparar si hubo mayor crecimiento en la solvencia o no dentro de una organización, yo necesariamente podría ocupar el índice de liquidez y no el capital neto del trabajo. Porque el capital neto del trabajo te da un número. Y ese número está afecto a inflación, que no es lo mismo un peso de hoy que un peso de mañana, como lo vimos en la parte del interés contable. Mm. Otro indicador es la prueba ácida, esto es una suerte como de experimento, si usted lo prefiere verlo así, es ver qué tan, em, qué tanta capacidad de pago tengo en el corto plazo, sobre todo en el corto plazo, para enfrentar mis obligaciones. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Es ponerse en un peor escenario en el que usted se encuentra obligado de un día para otro a asumir ciertas obligaciones que no las tenía consideradas asumir y si le da para afrontarlas. En el fondo, como en caso de emergencia, ¿a qué puedo echarle mano? Y una de las cosas que dentro de una entidad uno puede, entre comillas, echar mano, es decir, liquidar o vender o hacer que genere liquidez, es precisamente los inventarios. Los inventarios son como las mercaderías, todo lo que yo tengo para, tanto para producir, que tienen un valor, ya sea materias primas o bien producto intermedio, o producto final también, que yo puedo liquidar o vender. Entonces, los activos corrientes, yo le resto la capacidad de generar a través de inventario esta liquidez, esta solvencia, y lo divido, es decir, lo sigo haciendo como un índice de solvencia por los pasivos corrientes. Y esto, si entrega que sigue siendo mayor a uno en el evento que esta diferencia entre activos, imagínate, yo reduzco mi activo, la capacidad de responder, y si aún así sigue siendo mayor a uno, es más solvente. Obviamente, dada la igualdad de pasivos con activos o su similar, eventualmente cantidad, eventualmente podría aquí ya generarse ahí una diferencia menor a uno y ahí obviamente indicaría que, ojo ahí, aquí tengo un tema. Si yo hago una prueba ácida, por ejemplo, con este caso, pierdo mi solvencia. Entonces tengo que recurrir a otras estrategias o a otros instrumentos financieros que me permitan mantener mi capacidad de pago en un corto plazo. Otro tipo de razones financieras son las que hablamos ya de endeudamiento, que son aquellas que muestran la proporción en cuál están financiados mis activos. Recuerden que yo para comprar o adquirir activos tengo dos caminos. O bien utilizo de otro activo como para comprar una maquinaria, que es un activo que necesito comprarla, ¿cierto? Y para ello necesito pagarla. Si la pago, puede ser banco, a través de un cheque, transferencia, ¿cierto? O lo pago en efectivo y lo pago contra la cuenta caja. O bien lo puedo pagar en el largo plazo tomando un crédito. Y eso es un pasivo. Por lo tanto, aquí yo analizo cuántos de los activos que yo obtuve fueron financiados por terceros a través de estos créditos que se me ofrecieron, estos préstamos, ¿cierto? Estas cuentas por pagar que tengo finalmente, con mis proveedores eventualmente, respecto del activo total que yo tengo. Del total de activos, no solo corrientes, sino de los activos corrientes y no corrientes, cuántos de ellos, de esos, fueron asumidos por pasivos y los pasivos también los tengo que considerar ahí tanto corrientes como no corrientes.
Mientras más bajo sea este porcentaje, este cociente, menor va a ser la necesidad de apalancamiento que tiene esta empresa y mayor será la solidez que esta presenta. Bueno, podemos hacer una clase entera respecto de lo que hablamos de apalancamiento, pero en términos concretos, eh, si este porcentaje es bajo, es decir, eh, no hay tanta deuda, no hay tanta obligación, no hay tanto préstamo por lo cual responder, la necesidad que tiene esta empresa de seguir endeudándose es mucho menor y es más sólida. No necesitamos endeudarnos. Podemos financiar lo que sea a través de activos. O también de patrimonio, por otro lado, ojo, pero ese es otro cuento. Entonces, no necesito endeudarme con terceros. ¿Mm? Eso significa apalancarse. Otra de las razones de endeudamiento que tiene que ver, y lo que algo estuvimos recién señalando, es la razón pasivo-capital, em, que mide la relación también de los activos financiados por los socios, que parte de estos activos van a ser financiamiento externo, es decir, deudas, y respecto del aporte del capital que se tiene. Entonces, perdón, de los activos, dice, de los... No, sí, está bien, pero aquí respecto... pum, perdón, me auto-enredé. La razón pasivo-capital mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados por los socios, capital, ¿cierto?, respecto de los pasivos totales. ¿Mm? Mide cuánto financiamiento externo, deuda, ¿cierto?, se utiliza por cada peso, en comparativo, por cada peso de capital aportado por los socios. Entonces, ahí vamos a ver capital versus pasivos. ¿En- ¿Para qué? Para ver si la empresa tiene más capital propio o deuda. Por lo tanto, eso indicaría que si es menor a uno en este cociente, la estructura financiera y de gestión de esta entidad es más bien conservadora. Si es similar o cercano a uno, el deuda y capital propio están en un equilibrio. Y si es mayor a uno, necesariamente la empresa tiene más pasivos que capital contable. Por lo tanto, es una hay una mayor injerencia o dependencia de recursos ajenos. Ojo, recordemos, ¿cómo financiamos nuestros activos? Aquí estamos hablando de qué porción de financiamiento, es decir, del capital aportado por los socios, respecto de las deudas que se requieren o que se han mantenido. Finalmente, acá las razones financieras de rentabilidad representan el grado de rentabilidad que nos interesa conocer a quienes hacen inversiones y qué retorno podría tener respecto de las inversiones, de la rentabilidad, de la rentabilidad de las inversiones, perdón, a través de lo que muestran las utilidades. Y acá hay, por ejemplo, uno que se llama la razón de rentabilidad del patrimonio o ROE, mide respecto a lo que es la utilidad neta, que viene, se informa a través de lo que es el estado de resultados, si hay utilidad o pérdida, y posteriormente el capital, como cuenta capital, que es el aporte de los socios o de los dueños. Mientras más alto sea este porcentaje, eh, significa que mayor es el rendimiento que refleja esta utilidad generada durante el ejercicio, durante el año. Pero la principal forma de verlo es esto. ¿Cuánto en el fondo, la pregunta que aquí se hace el inversionista o el dueño de la empresa, más bien, es decir, mira, yo he aportado tanto de capital. ¿Cuánto de este capital
se ha transformado en utilidad. O en otras palabras, de esa utilidad neta que obtenemos, ¿cuánto le corresponde o cuánto sería responsabilidad de esta utilidad respecto del capital aportado? Y ahí podría indicar ciertas eh, ideas que pueden hacer que el dueño de esta entidad o quienes estén interesados, los inversionistas, puedan o aportar más capital, porque tienen una utilidad neta alta, o empezar a retirarse de esta empresa o de este negocio también, porque eventualmente la utilidad neta versus el capital no está a las expectativas que inicialmente tuvo para entrar justamente a invertir en esta área, en este negocio. Esta otra de las razones que el levita, que se ocupa bastante, pero no mucho como nosotros lo vamos a poder ver en nuestra experiencia profesional. A menos que trabajemos, no sé, pues, en mercado financiero, principalmente, o en áreas relacionadas al mercado financiero. Pero tiene que ver con la razón de cobertura, es decir, el número de veces que una empresa podría llegar a realizar los pagos de interés de sus deudas con las utilidades del periodo que obtuvo. Pero eso es antes del pago de intereses, impuestos de depreciaciones y amortizaciones. Y ahí viene la sigla EBITDA, que es la lámina que viene a continuación. Significa eh, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Perdonen mi inglés, ustedes ya saben que estudié con el Lucho Jara. Y significa que obtener las ganancias antes del pago de intereses, impuestos, del pago de la presión y de la amortización, que muestra el beneficio que obtuvo esta empresa antes de cumplir con estas obligatoriedades legales. ¿Sí? En el fondo, mire cuál fue el beneficio casi neto de operación si no tuviera que pagar impuestos, intereses, etcétera. Es útil comparar la empresa, porque es útil el EBITDA para comparar empresas, principalmente en sectores con mucha diferencia en estructura de capital o en reglas contables. ¿Mm? Porque en el fondo ayuda a saber cuánto gana una empresa en su operación principal, sin el ruido financiero o contable de tener un escenario como, por ejemplo, ahora que estamos discutiendo si vamos a tener 25, 27 o menos porcentaje de impuestos para las empresas. Si hay una alta volatilidad en lo que es inflación para pagar impuestos, por ejemplo, o no hay una claridad, todo ese ruido externo, que es financiero, contable también, podría explicar malos resultados en las utilidades de las empresas en un año, por ejemplo, en particular. Pero netamente antes del EBITDA, podría saber si esa empresa tiene futuro en términos concretos de qué tan rentable es o no. Y llegamos donde tenemos que llegar. ¡Tarán! Al ejercicio. El ejercicio, mira, fíjense, ¿qué pide realizar? El estado de resultados, el balance general, también conocido como estado de situación financiera, y C, aplicar razones financieras que se pidan. En este sentido, este ejercicio va a ser como el ejercicio de la prueba, no con estos montos tan grandes, sino más bien muy parecido, similar, o si no digo igual, para que lo revisen, al de la clase 10 que ya enviamos anteriormente. Sino igual, ojo, después no, el profe no nos ayuda. Sí, lo ayudo. Les digo dónde están las hojas, porque a mí me interesa que puedan ejercitar y puedan eh, hacer bien los ejercicios. Y dudas, consultas, ya saben. Por eso esta clase antes de la prueba el lunes también pretendo hacer, no pretendo avanzar, pero el lunes si hay dudas, consultas, podemos revelarlas, solucionar. Entonces, acá tenemos una serie de cuentas, como ustedes pueden ver, ¿y de qué se trata? De generar el estado de resultado, el balance
o situación financiera final y razones financieras. Entonces, ¿qué se pide hacer? Ir identificando. Y para eso es útil un Excel que también envié aquí. Y ahí se los voy a mostrar para cómo, en el fondo, poder, en qué consiste usarlo, ¿cierto? Cómo poderlo estudiar este fin de semana. ¿Qué es? Que yo reviso cada una de las cuentas y voy identificando. Por ejemplo, caja, banco, ¿qué son? Activos, ok, fondo mutuo a 90 días, propio, activo, el otro fondo mutuo a 180 días, activo. Y ahí puedo ir viendo también qué tan activo es, o sea, activo corriente o activo no corriente. Ajá, perfecto, mira, 90 días. En la matriz de ejercicio, en los casilleros, dice 90 días. De ese 90 días, entonces es corriente. Perfecto. Valores a 180 días. Valores son acciones. Arriendo a 6 meses. Depósito en garantía. ¿Cuánto por cobrar? Todos aquellos son eh, por cobrar, son la parte de activo. Materias primas son las existencias, los inventarios, ¿cierto? Mobiliario, equipos. Recuerden, depreciación acumulada. No va en el balance, solo que se resta en el casillero de equipos, plantas y equipos, plantas. Bueno, ahí lo vamos a ver no me recuerdo muy bien la casilla, pero ahí se descuenta. Inversión a largo plazo, seguro, pólizas, derechos por cobrar. Continuamos revisando. Préstamos por pagar. Pagar proveedores, por pagar cuentas, remuneraciones, pasivos, ¿cierto? Y así. ISAPRES por pagar, pasivo por provisiones por juicio, IVA, débito fiscal, impuestos, fidelización del cliente, etc. Y así toda una serie de cuentas. Pero ¿qué nos piden principalmente? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? De todas estas cuentas, tenemos que llegar a esto. Ingresos de operación, otros ingresos, gastos de administración, por intereses, distribución, otros gastos, total de gastos. ¿Qué es esto? Como el nombre lo dice, primero lo que nos piden hacer, el estado de resultados. Por lo tanto, yo tomo las cuentas de acá, identifico aquellas que son ingresos de operación u otros ingresos y los agrupo y los sumo. Y ahí tendría el total de ingresos. Por su parte, por parte de los gastos, veo cuáles son gastos de administración, gastos de operación, por intereses, distribución u otros gastos, y los encasillo y finalmente los sumo, para posteriormente hacer lo que es el estado de resultados, que es la diferencia entre ingresos menos gastos. Y ahí me arroja un monto, 81 millones. Y ahí tengo nuestro estado de resultados. Listo. Ejercicio, parte A, check. Y aquí viene lo más complejo. El estado de situación financiera, donde yo tengo las cuentas que les mostré anteriormente, y en estos casilleros yo las tengo que encasillar, valga la redundancia, y precisamente ir eh, sumando en cada casillero que corresponde qué. Los voy a mostrar el Excel, no se preocupen, para ver de dónde obtenemos todos los montos. Estos 82 millones, ojo, no es del estado de resultados, 81, cuidado con los números. Estos son los efectivos y equivalentes al efectivo. Y entre paréntesis vienen las cuentas que se agrupan ahí. Caja, ahí va, banco, los depósitos a plazo, los fondos mutuos que sean de 0 a 90 días. ¿Recuerdan que vimos uno que era de 180 días? Bueno, no va ahí. Ese va en otros activos financieros, que es la segunda casilla, que son aquellos que son mayor a 90 días. Los equivalentes al efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo son los más líquidos. Activos corrientes más líquidos, hasta 90 días. ¿Sí? Que sea mayor a 90 días, ya podría ser otros activos financieros o bien eh, otro tipo de activos corrientes.
Y si no, es un activo no corriente. Pero aquí en general son activos corrientes. Y por otro lado tenemos los pasivos, pero enfocémonos en los activos. Aquí tengo en... Es que porque se ve así como extraño, porque, ay, pero profe, vamos a los pasivos, no. Después lo vamos a ver cómo es. Respecto a los activos no corrientes, por ejemplo, ahí tenemos depósito a plazo que son mayores al plazo de la correntitud, mayor al año, ¿cierto? Y aquí está, propiedades, plantas y equipos es lo que se consideraba anteriormente como activo fijo. Y es aquí yo donde sumo todos aquellos que son equipos, terreno, planta, equipos, eh, y le resto a ese valor total, lo sumo y le resto lo que me dice la cuenta de depreciación. Le resto la depreciación, no la pongo en ninguna parte, la resto directamente. Ese es un tip de prueba, porque ¿a dónde pongo la depreciación? Después de sumar propiedades de planta y equipo, lo que era el activo fijo antiguo, ahí va la depreciación. Bueno, y después sumo todos los activos corrientes, me da un total. Y el total de activos vendría siendo activos no corrientes junto con el total de activos corrientes. Y en paralelo, boom, me voy al otro lado de la lámina. Pasivos corrientes, donde tengo los pasivos financieros, las cuentas por pagar, corrientes, menores a un año, exigibles a un año, y después la agrupación de los no corrientes que son mayores a un año, ¿cierto? Y aquí lo mismo, sumo total de pasivos, total de pasivos no corrientes, más el total de pasivos corrientes. Me da un monto de 136 millones. Y en la parte del patrimonio, yo aquí voy a ir encasillando. Capital emitido, 90 millones. ¡Ay! ¿De dónde salió esa cifra? La voy a ver en el Excel. Pero ya sé que capital tiene que ver con los socios, el aporte de capital, ¿cierto? Entonces ahí van todos los movimientos de capital de los socios que haya existido en este periodo. Perdón. Y respecto de las ganancias acumuladas, como lo vimos, para eso necesitaba el estado de resultados, para saber cuánto de ganancia obtuve en un periodo determinado. Y así, bueno, pueden haber otros que tengan que ver con patrimonio que no vienen en el caso porque no están las cuentas acá en este ejercicio. Pero cada uno se va a ir incorporando en el casillero que corresponde. Total de pasivos más patrimonio, es decir, el total de pasivos, 136.930 millones, más los 171 millones del patrimonio, me indica el total de pasivos, 307 y 930.000 pesos, que es igual al total de activos. Y aquí se cumple la igualdad. ¡Tarán! Activos es igual a pasivos más patrimonio. Es así como se muestran los balances. Activo por un lado, pasivo y patrimonio por el otro. Por eso se iba viendo en paralelo activos y pasivos, pero se muestra así. Primero activos, corrientes, y al otro lado, en el mismo libro, esta misma forma. Profe, Sí, ese balance general es con la IFRS, ¿cierto? así es, sí. Ya, muchas gracias. Sí, porque como puedes ver, bueno, aparte que lo menciona acá, pero la forma en que yo construyo, cómo estructuro los números y los conceptos, difiere de la no norma, por decirlo de alguna manera, donde los activos los agrupaba en activos eh, activo circulante, activo no circulante, activo fijo, otros activos. Y lo mismo los pasivos, con nombres similares. Con esa forma de presentarlo ya no corre, se presentan así, con esta nomenclatura. Por ejemplo, en los activos corrientes se van a llamar efectivos y equivalentes al efectivo. Muchos bancos y empresas en Chile ya están presentando, hace mucho tiempo están presentando así sus balances, eh, aunque se llaman estado de situación financiera. Pero digámosle balance, vamos a entenderlo igual.
Profe, Sí, los depósitos a plazo que son mayores a 90 días y menor que un año son otros activos, ¿verdad? otro activo, porque si bien son activos financieros, eh, si son menores a 90 días, yo los puedo liquidar. Por ejemplo, ahora puedo tener yo ahora un depósito a plazo, hoy, y vence mañana. Y yo lo voy al banco, me meto, lo liquido y ese monto que lo tenía en este depósito a plazo, lo tengo disponible en mi cuenta corriente. Porque vence mañana o vence de aquí a 90 días, en un mes. Entonces, los bancos te avisan. Su depósito a plazo está por vencer. ¿Usted qué va a hacer? ¿Lo va a liquidar? Liquidarlo significa que lo llevo a mi cuenta corriente. ¿O lo va a seguir renovando? Si lo renueva, va a seguir ganando interés, etcétera. Pero eso se refiere. Y claro, de 0 a 90 días es equivalente al efectivo. Si es mayor a 90 días, es otro activo financiero. ¿Cachai? ¿Dónde encasillarlo como número? ¿Va acá, arriba o va acá? Veamos cuántos días tiene. Perdón, me trapiqué. Bueno, y en razones financieras podemos ver que, por ejemplo, aquí podemos hacer los cálculos del capital neto del trabajo, restando el activo corriente menos el pasivo corriente, con los números que ahí correspondan. El índice de liquidez y cuál es el resultado. La prueba ácida también, lo mismo. Tengo 174.280.000 en activos corrientes, menos 55 millones en inventario. Los pasivos corrientes corresponden a 51.030.000. Por lo tanto, me da un resultado de 2,34. Entonces, ahí podemos ver que esta empresa es más solvente y así los resultados de cada una de las razones de, de endeudamiento, de las razones financieras que ya hemos revisado. Eso. Pero, déjenme volver a mostrar otra cosa, que es lo que a mí me interesa. Este se llama ejercicios clase. Podríamos seguir con este, pero a ver, denme un minuto que cargue el ejercicio de razón financiera del alumno. O vemos el que es más parecido a la prueba. Vamos, este que está muy inspirado. Miren, ahora vamos a revisar el Excel. Y perdí dónde compartir la pantalla. Pero un segundo. Esto es cierta. Los años, aquí está. Se escondió. Ya, aquí tenemos el Excel, famoso Excel. Entonces, ya para poder terminar, no quitarle más tiempo, le voy a mostrar respecto al ejercicio. Lo siguiente. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, el Excel se ve. ¿Dónde vamos a construir o cómo ustedes van a hacer el ejercicio? Mira, esto va a estar, el balance con la estructura que aquí aparece va a estar, pero cada monto, cada casillero va a estar en blanco, obviamente. Y usted va a tener que demostrar la capacidad de, de justamente haber resuelto este tema que estamos viendo ahora. Por ejemplo, en este casillero, que es el efectivo y equivalente al efectivo, yo voy a mantener la nomenclatura, las cuentas que van como guía y los montos y en los plazos por un tema para que no se les olvide. Em, pero aquí, ¿cómo yo les sugiero que estudien utilizando este Excel? Es ocupando esta herramienta. ¿Qué significa 82.000? Claro,
Me puedo ir a la barra de fórmula y ver qué sumo, qué estoy sumando. Ah, mira, estoy sumando estas tres cosas. Caja, banco y fondo mutuo 90 días porque corresponde a la nomenclatura, ¿cierto? Entonces esas tres cuentas las agrupo ahí y las sumo y me debiese dar ese monto. Este otro de 20, ¿cuánto es? Ah, los fondos mutuos a mayores a 180 días. A 180 días, perdón, y significa que son corrientes porque son menores a un año igual. Y así sucesivamente. Ay, me equivoqué, perdón. Este también. Este otro activo no financiero son, por ejemplo, arriendo a 6 meses que tengo, depósitos en garantía que tengo yo, pólizas que me correspondan a mí, cualquier cosa que esté dentro de la nomenclatura son otros activos no financieros. Las deudas comerciales o otras por cobrar. Allá partimos por los por cobrar. Ahí se llaman clientes, deudores, acreedores, tiene otro nombre, los acreedores son los pasivos, ojo, deudores, ¿cierto? Y así, también reviso. ¿Cuáles son? Aquí tengo una sola cuenta. Cuentas por cobrar clientes. Porque hay otro que se llama cuentas por cobrar a otras empresas. Entonces, una cosa es separar las deudas comerciales o lo que tengo por cobrar dependiendo del origen. Por eso es importante este tema de ir apreciando por qué se separa así. ¿Cómo se llamaría antes? Se llamaría activo no circulante, deudas por cobrar, pero no distinguición a clientes, que tengo que cuidar esas por cobrar a mis clientes, o si son de otras empresas, por ejemplo. Aquí vienen los inventarios, lo que les mencionaba, de los inventarios para hacer la prueba básica, activo fiscal. Y bajemos un poquito a lo que nos interesa. También, bueno, ahí pueden ir revisando. Pero aquí está. Propiedades, plantas y equipos. Se compone de mobiliario, equipos y la resta de la depreciación acumulada. Entonces, todo eso nos puede decir, ah, fíjense, por eso tengo ese monto. Ahora, si esto les parece un poco latero, también pueden hacerlo o pueden recurrir a la pestaña Fórmulas y aquí en rastrear presente, ustedes se posicionan en la casilla, van a Fórmula, rastrear presente y le indica de dónde vienen, qué números componen. Yo prefiero esto porque es mucho más fácil de visualizar inmediatamente y poderlo estudiar. Entonces pueden ir haciendo este ejercicio con este y con el ejercicio de la clase 10 para ir identificando cómo poder distinguir qué monto corresponde a qué y por qué se hizo así. ¿Viste? Por ejemplo, cada uno de los casillos. Lo mismo respecto de los pasivos, de dónde vienen estos pasivos financieros. Ahí lo bonito que quedan. Y ahí usted avanza hacia el otro lado y ahí te lo va indicando. En verde. Y acá hay un monto. ¡Oh! ¿De dónde vienen estos 81? Ya lo sabemos, lo hicimos, pero está aquí, el estado de resultados. Ah. Lo mismo acá, por los ingresos de operación. ¿De dónde vienen? Ah, esos son. Perfecto. Y los honorarios cobrados deberían ser, entonces, otro tipo de... Uy, otros ingresos. Lo mismo acá, cada uno de estos monos. De los... De los... Del estado de resultado de dónde provienen. Y todas estas cuentas están mencionadas en el ejercicio. Permítanme mostrárselos de nuevo. Están ahí, separados por activos, pasivos y los resultados. Pero todas estas están, y vuelvo a mostrarla, están aquí, en el ejercicio, donde dice ejercicio. Tienen las siguientes cuentas de activos, pasivos, patrimonio, resultados y gastos. Y ahí usted primero identifica cuáles son de ingreso, de gasto, cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuáles son activos corrientes, cuáles son no corrientes, cuáles son pasivos, etcétera. Y de esa manera poder poderlas identificar y verla aquí en este Excel. Eh, a mí se me ocurrió hacer esta forma de mostrarle los montos
de manera más práctica que otra cosa. Ahora, todo esto es medio arcaico porque en el fondo estos balances actualmente hay sistemas, hay plataformas, programas, aplicaciones que tú ingresas los datos, por ejemplo, los saldos finales, ni siquiera los saldos diarios de una cuenta y te los va a ir agrupando y cuando tú quieras vas y muestras cómo te da te arroja inmediatamente un resultado. O sea, yo, por ejemplo, en el trabajo tengo acceso a un sistema contable donde voy, pido un libro diario y me arroja el movimiento de todas las cuentas al día, a la hora en que la estoy ejecutando. Por ejemplo, por ejemplo, con los saldos de ayer, al día de ayer. Y te lo arroja, te lo entrega. Entonces no tengo que hacer toda esta como chaya. Pero una forma de conocer de dónde viene y a qué va, y es decir, esto de dónde proviene, que es lo importante. ¿Qué es lo importante conocer para ustedes cuando sean profesionales y trabajen en el ámbito financiero contable? Que sí lo van a hacer. Todo tiene que ver con contabilidad. Todo es un Excel en la vida de un administrador público, una administradora pública. Así que tómenle cariño, tómenle cariño. Eso. Dudas, consultas. Espérenme, no me respondan todavía. Dudas, consultas. Bueno, me- si hay alguna duda o consulta que tengan que hacer, ya terminando esta clase, la pueden hacer por escrito, etcétera. Les agradezco la sintonía, la participación y la asistencia. Y nos vemos el lunes. Aprovechen el fin de semana que recién comienza, así que a disfrutar la vida. Que estas cosas fomes van a quedar grabadas y a su disposición. Que tengan un buen fin de. Adiós. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chau, 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 chau.